¿Qué tal, amigos? Pues bueno, yo soy Arturo Trejo, esto es Crónicas de Banqueta TV y ahora estamos como en una nueva temporada con un gran invitado. Pues bueno, ya lo vieron, él es Rodrigo Hidalgo. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por venir aquí a mi barrio querido, que es el barrio de Popotla, donde vivo desde hace ya varios años, entonces espero que sea un recorrido que a la gente le agrade. Claro, vamos a estar viendo todo esto y pues bueno, Rodrigo ya ha sido parte importante de Crónicas, ha estado con nosotros en la radio, en algunos paseos que hemos dado, incluso hasta en la presentación de la revista. Sí, así que nos vemos de nuevo, ya tenía exacto. Tiempo. Y a la gente le gusta y esto le interesa. ¿Tú dónde naces? Yo viví mi infancia en la colonia Condesa, allá cerca del Parque México, y ya tiene unos 10 o 12 años que me mudé a este rumbo. Me parece muy agradable, me gusta caminar por aquí, entonces bueno, pues ya he hecho completamente mi vida cerca de este rumbo. Claro, y que también, pues bueno, un poquito juntamos los rumbos porque yo también soy de aquí de la colonia Popotla, aquí hice mi primaria, la secundaria todavía más para allá. Yo viví en la colonia Santo Tomás. O sea que son rumbos muy conocidos. Así es para ambos. Y pues bueno, ahora aquí estamos frente al árbol de la noche triste, que bueno, para nosotros es árbol de la noche alegre, ¿no? Ese debate que siempre existe se ha hecho. Es muy interesante y sobre todo yo creo que se va a reavivar porque el próximo año cumple 500 años la famosa Noche Triste, así que hay que adelantarse y hacer aquí algo, ¿no? Claro, vamos a presentarnos aquí más seguido y pues bueno, vamos a estar como entrelazando tu vida con la historia, con el contexto de esta época y demás, para que todos estemos ahí a gusto. En la primaria, ¿dónde la haces? Yo estudié aquí muy cerca, en la primaria Tres Guerras, que está aquí pasando Mariano Escobedo. Y la secundaria, aquí estamos en la calle, hay camiones y demás, pero creo que todo bien, ¿no? Tú sigue, sí. La primaria la estudié aquí en la Tres Guerras, que está pasando Mariano Escobedo, y la secundaria estudié aquí en la 15, enfrente del colegio militar. Ahí ya tiene varios años, no voy a decir qué edad, pero... Una de mis hermanas, y bueno, mi hermana y mi hermano también estuvieron ahí en la 15, el Álvarez Einstein, que ahorita vamos a ver si... Sí, es como muy tradicional de esta zona, de la zona. Es de las más importantes. Está la 15, es una zona llena de escuelas, está la 96, que ya ahora ya no está ahí, ya la movieron, pero estaba en ese tiempo. Está la 120 la 121 junto, y bueno, las escuelas del casco, ¿no? Exacto. Y yo ya pues bueno, me salto más hacia San Cosme para irme a la 4, y ahí está la anexa, la 128, la 2, que es de mujeres, y ahí hay muchas. Sí, es una zona donde hay muchas escuelas. Aquí en la parte de atrás de Popotla también están primarias, aquí en la calle de Mármara, cerca del Jardín de Arafura están varias. La Leopoldo Camarena, exacto. Sí, exacto. ¿Y tú aparte, dónde juegas? Ya como a la edad de qué años te vienes aquí, ¿cuántos años tenías? Cuando me mudé aquí a Popotla, yo creo que como 15, 16. Ya cuando estabas en la secundaria. Ya terminé la secundaria y me mudé aquí ya para entrar a la prepa. Ya. Sí. Pero la prepa la estudié en Coyoacán, en la prepa 6. ¿Prepa 6? Ajá. Y ahí era tronco común, ¿verdad? Sí, así que era una odisea ir de aquí hasta allá, pero es más o menos rápido, pues en el metro, desde aquí me iba hasta General Anaya, y de ahí tomaba el camión. Y antes el metro era más tranquilo, era con menos gente, ¿no? Y no se paraba tanto. Bueno, no tiene tanto tiempo, que estudié antes, es así como hace 30 años, eso tiene muy poco. Eso para mí, que sí, yo estaba en Tasqueña y sí era menos gente, ¿eh? Y ahí todavía no decides hacer lo que estás haciendo ahora, pero ya como que en otras veces has contado que tu mamá ya te llevaba a algunos lados y empezamos a conocer la ciudad. Sí, desde niño siempre en mi familia nos ha gustado salir a conocer lugares, plazas, parques, ir a Xochimilco, a Coyoacán un fin de semana, o sea, conocer la ciudad y ver que están inaugurando una línea del metro, entonces vamos a conocerla. Siempre hemos tenido esa costumbre y yo creo que por eso, por un lado, sí me abrió un panorama muy grande de lo que es la Ciudad de México, porque no nos quedábamos nada más en la colonia, sino que sí salíamos a conocer sus barrios, sus lugares de interés.
Y por el otro lado creo que sí fue muy importante también que siempre me decía mi mamá, no, pues aquí esto había un cine, o había una escuela, o esta es muy antigua por tal y tal. Entonces eso también fue parte muy importante de mi formación, claro. Y de que me interesaban estos temas, ¿no? Para aprender ya después por mi cuenta salir a conocer la ciudad. Claro. También creo que influyó eso de que estudiaba hasta Coyoacán en la prepa, por ejemplo, entonces sí, o cuando estudié aquí en la 15, pues también venía desde la Condesa hasta acá, y como que siempre ha sido eso, no quedarme en el mismo lugar, sino salir y explorar la ciudad. Claro, y Rodrigo, aparte también siempre has sido tú de caminar y caminar, explorando ahí. Sí, me gusta mucho caminar, es lo prácticamente diario, claro. Cuando no tengo compromisos de trabajo o de otro tipo, me gusta salir a caminar, me gusta por ejemplo caminar por aquí, por estas calles, me voy hasta San Álvaro, hasta Clavería y de regreso, o hacia la zona de Chapultepec, de Reforma, buscar nuevos rumbos siempre, ¿no? Sí, a Rodrigo siempre lo ves caminando por algún lado de la ciudad. Y te contaba tu mamá, por ejemplo, por aquí había unos cines, por lo menos 3 me vienen a la mente. Era un corredor muy importante de cines, desde aquí prácticamente hasta... y de este lado también otros. Ajá. Sí. Pero de aquí 3, si mencionamos Mitla, Popotla, Tacuba. Sí, estaban esos 3. El Mitla, que se quemó ahí hace mucho tiempo y que hasta hace poco era todavía una ruina. Sí. Era un estacionamiento, demolieron una parte del interior, ahorita ya está cerrado, la verdad no sé si terminaron de tirar el edificio porque mucho tiempo estuvo inconcluso. El Tacuba, que ahora es pornográfico, ahí sigue, muy cerca del metro. El Popotla, que lo tiraron para hacer una gasolinera, aquí en la esquina con Pocito, una calle muy antigua, más antigua que el fraccionamiento de la colonia, por eso tiene ese trazo tan muy estrecho. Reducido, sí. Tiene incluso una cruz ahí en una de las esquinas, en uno de los rincones. Entonces, pues es una crónica que todavía falta por escribirse, ¿no? ¿Cuál será el origen de esa cruz? ¿No se sabe entonces? Yo no lo conozco. Ahí existía, en algunos mapas se ve que era el barrio de los 4 árboles. E incluso México-Tacuba, en este tramo, que era mucho más estrecha, llevaba el nombre de 4 árboles cuando atravesaba a la altura de la calle de Pocito. Entonces, pues también es una zona que estaba llena de agüehuetes. Y eso se ve mucho, pues aquí hay uno, allá adelante, en Golfo de Bengala hay otro que le disputa el título de La Noche Triste. Sí, y es lo que comentaba hace rato. Sí. Porque a veces es también hay como que esa leyenda, ¿no? Si es este o el de allá. Sí. Pero sí, volviendo a lo de los cines, pues sí, era muy importante, más para allá estaba el Tlacopan, que después se llamó Rosas Priego, sí, que ahora y que también era de este lado, eran dos salas, y de una era como muy infantil y de la otra no tanto. Ese sí ya no me tocó, fíjate, sí. Nada más lo he conocido en alguna foto. Yo sí después, fui. ¿sí? Yo sí fui. Después fue un restaurante, después poco tiempo fue un banco, y ahora están haciendo unos departamentos ahí muy grandes. Y sobre esa misma acera, si caminamos un poquito más antes de llegar al circuito, o sobre el circuito, pues bueno, el Cosmos. El Cosmos, sí, que lo están convirtiendo ahora en un centro cultural. Es un centro cultural. Estuvo abandonado. Y ya va avanzado, ¿eh? Sí. Ya está avanzado. Y un poquito más hacia allá, pues bueno, el Ópera. Sí, el Fernando Roxy, Soler. También Roxy. Estaba ahí enfrente, el Fernando Soler, que antes se fue el Lux, ahí en la calle de Miguel Schultz. ¿No? Había bastantes cines por este. Yo te digo porque sí, soy un poquito más viejo. Y aquí hacia el norte también estaba el cine Cuitláhuac. Sí, el cine Cuitláhuac. En Clavería. ¿No? Que ahora es una plaza comercial. Ahí pues está chiquita, pero es muy acogedora. Sí. Agradable ahí entre los límites entre Clavería y San Álvaro. Ese antes era un... Que ha sido como ahora el centro de diversión o de entretenimiento de la gente, ¿no? Ir al centro comercial. Sí, ya han cambiado mucho nuestros hábitos en la época moderna, ¿no? Y yo creo que mucha gente se lamenta, ¿no? Y dice, añora los tiempos del pasado, pero creo que pues cada generación tiene sus hábitos y pues a cada quien lo que le guste hacer. Claro. Pues ir a lo que ahora llamamos el mall, pues también tiene su atractivo, ¿no? Ir ahí a lo que antes se hacía en las plazas públicas, ahora se hace en las plazas comerciales, ¿no? Pues ir a encontrar a gente y a pasar el rato. Claro, y también por aquí hay otros 2 mercados también muy importantes, que es el mercado de Tacuba y el mercado de San Cosme. Sí, el mercado de Tacuba
Es muy interesante porque antes estaba del otro lado, donde ahora está una delegación, un ministerio público y algunas cosas de la policía, sí, exactamente. Ahí estaba antiguamente, se fundó en la época porfiriana, hay fotos de principios del siglo, donde ahí se ve el mercado, y después en la década de los 50, con todo este reordenamiento urbano que se hace en el Distrito Federal, el entonces Distrito Federal, muchos mercados cambian de ubicación o cambian de edificios, se demolieron la mayoría de los mercados de la época porfiriana y se trasladaron a edificios modernos. Aquí pues, se construyó enfrente en la década, finales de la década de los 50 y hasta allá continúa en la actualidad. Es un lugar que ha cambiado mucho con el paso del tiempo por las transformaciones urbanas, ¿no? Tacuba, yo creo que le pasó lo mismo que a Tacubaya, que las obras viales, los puentes, los pasos a desnivel, completamente transformaron el entorno y acabaron en la mayor parte con lo que era el ambiente del pueblo de Tacuba. Eso mismo sucedió en Tacubaya y no es pues reclamo porque eso ya pasó, no podemos cambiarlo. Hubo como un reordenamiento, ¿no? Sí. Se fue habituando y adecuando a... Sí, aquí se construyó el distribuidor vial en la década de los 70, luego fue la terminal aquí del metro, de la línea 2, luego llegó aquí también la línea 7, entonces se convirtió como en un punto neurálgico de encuentro y de cruce, y ya sabes que eso siempre atrae comercios y también comercio ambulante. Entonces, pues prácticamente el centro de Tacuba se convirtió en un lugar de paso, ya no para habitar, ¿no? Como lo había sido mucho tiempo, sino ya fue prácticamente un lugar donde la gente cruzaba y se compraba algo. Entonces eso sí cambió completamente su fisonomía. Que le sucede lo mismo que San Cosme. También San Cosme cambió de sitio y también se pasó. Sí, estaba enfrente, donde ahora hay un parquecito, ahí en Torres Bodet. Y San Cosme y ahora está enfrente. Aquí en Gabino Barreda. Gabino Barreda. Sí. Y México Tacuba. Sí, es un y Rosas Moreno. Completamente distinto. Y mucha gente, hablando nuevamente del centro de Tacuba, se queda con esta imagen de que es muy peligroso o de que está feo, porque alrededor del metro, como es muy transitado y hay muchos vendedores, pues sí es, hay que decirlo, es un lugar peligroso y es un lugar, por lo mismo del comercio y lo concurrido, pues sí lo hace propicio para que haya robos, para que haya delincuencia. Sí, claro. Pero en los alrededores, si uno sale y camina hacia la colonia Tacuba, hacia la colonia Popotla, San Álvaro por el lado norte, que ya es Capotzalco, son lugares muy interesantes, son lugares que vale mucho la pena conocer, que no quedarse nada más con la imagen que nos ofrece el lugar del metro o de los alrededores del mercado, sino caminar en lugares cercanos y darse cuenta de que son colonias, por un lado son colonias muy antiguas y por el otro conservan muchos tanto construcciones como historias, también anécdotas. Por ahí hay algunos libros sobre las anécdotas de Tacuba, hay cantinas tradicionales, está el Chinchonchán, por ejemplo, ¿no? Que es desde la primera década del siglo XX se fundó y continúa en operación. Y en esto de las historias, y continuando un poco pues también con parte de tu bibliografía, vamos a caminar, vamos a irnos un poquito más para allá y vamos a ir recorriendo el lugar para que también la gente lo conozca. Sí, está perfecto. ¿Qué les pareció esta plaza? También que nos comenten claro, si yo tengo la que tomar conocen. Un poquito de la iglesia, porque también la iglesia tiene ahí mucha historia, un mural que hay al lado. Por aquí estuvo el maestro Armando Ramírez, él estaba por aquí. Y pues bueno, ahorita vamos a recorrer y seguimos aquí, continuamos. Aquí por Calzada México Tacuba con todos estos camiones, pero por el antiguo colegio militar y por la iglesia de Merced de las Huertas. Es un rumbo también histórico y muy antiguo. Aquí es difícil imaginarlo porque ahora es un lugar, como vemos, muy transitado y lleno de gente, ¿no? Y de autos, pero antiguamente fue un camino muy solitario que comunicaba precisamente el centro, o lo que era la Ciudad de México en ese entonces, con el pueblo
de Tacuba. Esto eran terrenos de hacienda, era aquí la Cuchilla del Rosario, ¿no? Que es donde se construyó en 1910 la Escuela Nacional de Maestros, que en 1920 se convirtió en el Colegio Militar. Ya, exacto. Y pues bueno, la iglesia que ya estaba, porque esta es más antigua, así es del siglo XVII, como dices. Sí, la iglesia en el barrio de Merced de las Huertas. Sí. Pues bueno, ahí era también un pequeño caserío, porque ahí había un convento de la orden mercedaria, y ya tiempo después lo recortaron, incluso le movieron un poco la fachada para adaptarlo a la alineación de la calzada, y ya actualmente es como una pequeña isla, ¿no? Ahí en medio de la ancha urbana. Claro. Y aquí tú haces un video también que está dentro de tu canal, que incluso tiene un canal, Rodrigo. Sí. Pueden seguirme ahí en YouTube, La Ciudad de México en el Tiempo. La Ciudad de México en el Tiempo, y aparece el antiguo Colegio Militar, el museo y... Sí, es una cápsula que hice para el Canal 11, donde sobre el casco de Santo Tomás y los alrededores. Entonces aparece la secundaria 15, las escuelas del casco y el Colegio Militar, que son parte de lo mismo, ¿no? Claro, y aquí vamos a llegar a la secundaria 15, que es donde estudias tú. Ah, sí, yo estudié aquí hace no tantos años, relativamente pocos. Aquí estuve los 3 años, y pues es una escuela también que a mí me gustó mucho. Es un diseño, después lo supe obviamente, en el momento no, pero es una escuela que la diseñó Vladimir Caspé, un arquitecto muy destacado dentro de la modernidad, del movimiento moderno en México y particularmente en la ciudad. Es obra de él y se inauguró en los años 40, a finales de los años 40, acaba de cumplir. Ahí fue en el 48, entonces el año pasado cumplió 60, si no 70, ¿no? Sí, de yo estudié los 40. letras, quiero decirle a la gente que no estudia. Hacia allá vamos, porque bueno, de ahí, Rodrigo, pues después de la prepa, platícanos hacia dónde te vas, qué estudias. Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y después estudié también Lengua y Literaturas Hispánicas en Filosofía y Letras. Ya. Y todavía tampoco no te nacía esta parte de estar en la calle de cronista urbano, ¿verdad? Todavía. Sí, pues siempre me ha gustado andar en la calle y encontrar las historias y anécdotas que haya en la ciudad. Pero eso se deriva de que conocí a Carlos Villasana, que es con quien administro la página de la Ciudad de México en el Tiempo. Eso ya tiene casi 10 años, un poco más de 10 años que nos conocimos, y empezamos a pensar cómo podíamos hacer llegar. Él tiene muchísimas imágenes, él es coleccionista de fotos, de libros, de revistas, postales, etc. Y a través de eso, a mí me gusta identificarlas y escribir, averiguar la historia detrás de las fotos. Entonces pues es el complemento que siempre hemos hecho, y pensamos en formas de cómo sacarlo de un pequeño círculo y hacerlo público. Y es ahí a principios del 2011 cuando, en una reunión que estábamos con varios amigos periodistas y conocidos, donde por invitación de un amigo que se llama Antonio, acudió el cronista Armando Ramírez, precisamente, que tanto es tantito. Entonces fue a la reunión y le gustó lo que estábamos haciendo, porque en ese entonces lo compartíamos con amigos, ¿no? Como en charlas de café, íbamos y veíamos fotos y platicábamos de historias. Entonces a él le gustó y vio la posibilidad de sacarlo, como te decía hace un momento, de ese pequeño círculo. Entonces nos hizo el gran favor de darnos un pequeño espacio en su programa, en la cápsula que tenía el Matutino Express. Nos dio 2 cápsulas para que platicáramos un poco tanto de lo que hacíamos como de historias de la ciudad, y nos sugirió que abriéramos un sitio de internet, una página o a lo que quisiéramos, un blog, para compartir esas historias con la gente, para abrirlas al internet. Y eso fue lo que hicimos. Yo pensé que a lo mejor Facebook podía ser la plataforma, el escaparate, más vista. Y ahí nació la Ciudad de México en el Tiempo, en febrero del 2011. Entonces ya llevas 8 años. Dentro de unos años, dentro de un par de meses serán 9. Ya 9.
9 años. ¿Y qué te ha dado, qué te ha traído? Muchas satisfacciones, por supuesto. Sí, la verdad que sí, porque al principio no pensé que le fuera a gustar a tanta gente. Eso siempre que lo comento es muy gracioso porque me dicen que si algún día me imaginé que iba a llegar a tener, ahora tiene 520 y tantos mil seguidores. Y yo ¿Vamos a sentarnos? Ven. Ok. Y yo en su momento pensé que iban a ser 1000 a lo mejor, si así en un panorama, ¿no? Lleno de buenos deseos, con mucho optimismo, exactamente, que íbamos a llegar a 1000 seguidores algún día. Y mira, pues de repente empezó a gustarle a la gente, empezaron a compartir, porque en el momento era algo que no existía, que no se acostumbraba, ¿no? Compartir las redes sociales. Antes era todavía la época antes de los memes. Entonces las redes sociales eran más bien como para compartir las fotos del desayuno y dónde estoy ahorita y la selfie y ese tipo de cosas, y darle un giro cultural, que eso no existía, no había algo similar aquí en la ciudad. Por supuesto que hay iniciativas en otros lugares. Entonces a la gente le gustó mucho, tuvo mucho interés. Me hicieron, a Carlos, me hicieron varias entrevistas junto con él, y a partir de ahí fue creciendo. Claro. Y ahora diles cuántos seguidores tiene la página. Por ahí de 520,000, más o menos, un poco más. En Twitter tiene 420 y tantos mil también. Entonces sí, pues ha sido un gusto, sobre todo, compartir con la gente y que a ellos les agrade la labor que hacemos, tanto Carlos y yo como los compañeros con los que trabajo en el Canal 11. Claro. Y por cierto, le mandamos saludos a Carlos Villasana, que no se ha dejado entrevistar, ¿eh? Ahorita anda un poco indispuesto, pero espero que ya muy pronto. Sí, también, porque forma parte importante, ¿no? Ahí con ustedes. Sí. Y de ahí, ¿cómo es que llegas a Canal 11? Eso surgió a partir de una entrevista, porque cuando empezó a crecer la página, empezó a llamar, como te decía hace un momento, la atención de mucha gente. Entonces nos empezaron a hacer entrevistas de radio, para páginas, para periódicos. La mayoría de los periódicos nos hicieron entrevistas, y una de esas fue en el programa de Itinerario, en el Canal 11 con Tamara de Anda. Ajá. En ese momento iban a darle más tiempo al programa, duraba menos, ahora iba a durar media hora, y a raíz de la entrevista al productor y a los que colaboran ahí les interesó como un contenido fijo. Me preguntaron si me interesaba, y yo, después de mucho pensarlo, pues claro que les dije que sí, ¿no? Que era algo que me interesaba mucho, tanto para difundir como en el aspecto laboral. Entonces, desde entonces, ya eso fue en el 2013. La primera cápsula salió en febrero, a finales de febrero del 2013. Ajá. Ya también ahí. ¿Cuántas temporadas son las que llevas? Ahí fueron 3 temporadas de cápsulas, y van una completa dividida en 2 partes de programas de media hora. Ya, que son los especiales, ¿no? Sí. Y ahí es donde, pues bueno, has ido a varias rumbos, colonias, barrios, y en específico hablas de cada uno de ellos. Sí, cada cápsula es de un lugar. Ahí no las he contado, son más de 80 cápsulas, donde cada una es sobre un tema diferente. Una colonia, un barrio, un edificio, en ocasiones una calle. Algunas están dedicadas a personajes, a arquitectos, a fotógrafos, temas que tienen que ver siempre con la ciudad del cine, por ejemplo, locaciones de películas que se han grabado en la ciudad. Ahí me parece que son 4 capítulos que están dedicados al cine, a la ciudad y las películas, y diversas temáticas, desde el Estadio Azteca, Pedro Ramírez Vázquez, Juan Guzmán, pues todo lo que tiene que ver con la ciudad. Claro. Y de ahí, pues bueno, ya te vas hacia este tipo de pláticas o conferencias donde te inviten y tú hablas, por ejemplo, de la colonia Roma, de la colonia Condesa. Sí, yo voy a donde me inviten. Me gusta difundir la historia de la ciudad. Ajá. Con el paso del tiempo, a pesar de que no estudié historia, me he especializado en la crónica de la Ciudad de México. Entonces, saludos. Me he especializado en la crónica de la Ciudad de México. Entonces me invitan a dar pláticas y conferencias en muchos lugares, y yo voy donde me invitan. He dado desde
pláticas a estudiantes en Ciudad Neza, he dado pláticas de diversos temas en Iztapalapa, en Tlalpan, en el Palacio de Bellas Artes, en varios museos, en el Museo de las Culturas, en la Biblioteca Vasconcelos, el Museo de la Ciudad, en muchos lugares que me han abierto las puertas, y a partir de ahí pues he ido construyendo este proyecto que tengo con la Ciudad de México en el tiempo, ¿no? Ya salir también de las redes sociales y también de la televisión, claro, y llevarlo a que la gente lo conozca también en recorridos, en todas las iniciativas que tienen que ver con la ciudad. Claro. ¿Y has pensado también, por ejemplo, salir? ¿Ahí no te han invitado en otras partes de la República? No, hice un par de cápsulas. Una fue sobre Pachuca, en la Ciudad de México en el tiempo, por ejemplo, pero no, me interesa, creo que la ciudad es completamente llena de historias, es vasta, ¿no? Tiene una riqueza cultural muy grande, entonces sí me gusta personalmente salir de la ciudad y conocer. No es como que mi vida completa sea nada más centrada en la ciudad, pero creo que por la naturaleza de la página y del proyecto histórico, sí es interesante primero enfocarse a difundir la historia dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad tiene tantos barrios, colonias, tantos lugares que ver, que caminar, edificios importantes, una esquina pues te puede contar muchísimas anécdotas. Entonces creo que sí hay muchísimo de dónde sacar antes de dedicarse a otra ciudad, que bueno, ahí también van a ser nuevas plazas, monumentos, etcétera. Entonces sí es una labor muy complicada, y entonces he preferido especializarme en la Ciudad de México. Vamos a dejarla aquí ahorita, vamos a seguir recorriendo. Okay. Pues bueno, aquí estamos y nosotros regresamos. Okay. En la Ciudad de México todos debemos movernos. Todos tenemos que ir del punto A al punto B para trabajar, para ver familia, para ver amigos y para divertirnos. Y ya somos tantos en esta ciudad que es muy difícil. Y tenemos ahora dos opciones. O compramos un auto o viajamos en transporte público. Sería excelente que tuviéramos una tercera opción. Y esa tercera opción es la bicicleta. Pero para que eso pase, para que podamos viajar en bicicleta y cambiar cómo transportarnos en la ciudad, tenemos que hacer que sea más seguro. Es la única forma. Es por eso que creamos Bandada, un proyecto que nace en la Ciudad de México para resolver ese problema que tenemos de movernos y varios más. ¿Cómo lo hacemos? En el app encontrarás rutas. Estas rutas van en un solo sentido, así que con esto evitamos el tema de que es que los ciclistas van en sentido contrario. Estas rutas nosotros las diseñamos y las probamos y te las mostraremos para que tú puedas verlas antes de tomarlas. Con esto nosotros sabemos que es la ruta más rápida y más segura para tu destino. En la ruta podrás encontrar usuarios y grupos. Un grupo es cuando dos o más usuarios se reúnen. Nuestra app mostrará dónde están los grupos. Entonces tú podrás decidir si alcanzas un grupo o si los esperas en un checkpoint definido por Bandada. Viaja con el grupo hacia el punto más cercano a tu destino. Sabemos que en cualquier momento puede haber un imprevisto. Es por eso que desarrollamos una red de asistencias entre usuarios y una aseguradora. Así que tendremos ambulancias, asistencia médica, asistencia legal y mucho más. Desarrollamos y lanzaremos un sensor de caídas para saber automáticamente si necesitas algo. En caso de un imprevisto, tus familiares, amigos y quien tú decidas sabrán automáticamente que necesitas algo. Únete a Bandada y disfrutemos viajar por la ciudad. Bien, estamos ahora de este lado de la colonia Popotla, aquí el pues bueno, que es Marejeo. Y Mar de Arafura, sí, y la calle de Nextitla, que es precisamente el límite con la colonia Nextitla, un rumbo que también tiene su historia. Nextitla era un rancho que es vecino a este fraccionamiento, y es interesante porque esta parte de Popotla, que es la que está al norte de la calzada México-Tacuba, originalmente fue parte de la colonia San Álvaro, a principios del siglo XX, por ahí de 1900. Incluso hay un mapa en la mapoteca Orozco y Berra donde se ve el fraccionamiento original de San Álvaro y algunos otros planos, y se ve que esta parte formaba parte de San Álvaro, un poco más hacia el poniente, en la calle de Marceleves,
hay un pequeño mercado, Ajá. no es un mercado, es una panadería, perdón, Ya. que tiene el nombre de San Álvaro, precisamente porque aquí era antiguamente y ya después con ¿Existe los todavía la cambios, panadería? Sí, ahí está un poco más adelante y ya un poco después con los cambios urbanos que casi no hay en la ciudad, ya cambió y ahora es parte de Al lado de esa panadería Ujú. también había una peluquería. Ahí sí, yo creo que Creo ya que no ahí está. sigue. Pero Hay yo no creo varias que sea el cosas. señor, porque Eso era sí. Pompeyo el peluquero que llegó a cortarme el pelo. Hay varias cosas interesantes en ese tramo porque justo Ajá. esa cuadra de Célebes entre Mediterráneo y Egeo todavía incluso es estrecha y tiene unas casitas muy estrecha. antiguas, es un poco como de pueblito, ¿no? Ajá. Esa parte y esta zona de la colonia también es muy agradable para caminar, precisamente por su antiguo origen, que es de la época porfiriana. Pues aquí quedan todavía varias casas bastante grandes en los alrededores, aquí en Caspio y Arafura, por ejemplo, hay una Ajá. casa muy grande, aquí en Mar Báltico también hay otras, en los alrededores en general. Ya, sí. Y bueno, lo que es mar Mediterráneo, también casas antiguas, Sí, pero ahorita que pasamos, pues bueno, ya algunas están como que las están demoliendo, sí. pero muy porfirianas, ¿no? Quedan todavía varias. Mar Mediterráneo es una calle que es más antigua que el fraccionamiento tanto de Popotla como de San Álvaro. Entonces, originalmente llevaba el nombre de Moctezuma. Por ahí en las crónicas antiguas mencionan que por aquí estaba el casino de Popotla y varios edificios en la calle de Moctezuma. Y había incluso un pequeño cine, que era el cine Iris. Ahora en el lugar hay un billar. Aquí muy cerca de ya del metro Tacuba, ahí está un billar Iris, incluso conserva el nombre. Ahí estaba un pequeño cine. Y entonces esa calle ya es por donde iba el tranvía eléctrico que iba hacia Tacuba. Por ahí Tacuba. venía de México Tacuba y en donde inicia Mar Mediterráneo, ahí enfrente de la Merced de las Huertas, se metía por esta calle. En varias de estas calles aquí incluso lo podemos ver todavía, hay vías, tramos ajá, del tranvía. de las vías. Que esas las recorrimos porque venimos caminando desde allá Sí, y ahí estaban las vías y que te comentaba que sí me llega a subir a ese tranvía. sí, ¿no? así es. Oye, Rodrigo, y respecto a ti, pues bueno, ya es tele, también por ahí contábamos, un libro tuyo todavía no ha salido, pero has ayudado a que salgan otros libros, ¿no? Sí, he participado en varios libros que tienen que ver con la historia de la ciudad. Y uno, por ejemplo, es el que sacó Rafael Pérez Gay junto con Héctor de Mauleón, El de los 200 el de lugares. los 200 lugares, Imprescindibles, las ajá. placas que están ahí en varios lugares del centro. Carlos y yo hicimos la investigación para las cédulas y para el libro. Ya. Sí, ya tiene pues ya un par de años Sí, exacto. que se hizo eso y fue muy interesante porque también nos dio la oportunidad de ir al centro y de recorrer muchas calles que a veces uno no pasa por ahí si no va a algo, Claro. a comprar cosas, ¿no? Así, ¿no? Y estuvo muy interesante conocer historias. 200 nuevas. sitios, ¿no? Que son 200 los que lugares están imprescindibles. ahí todavía más lugares. Hay otro proyecto de hacer otro libro también con No dos lo lugares, sé. ¿o no? No sé si haya más, pero de que hay lugares en el centro que Sí, son muchos. sobran, ¿no? Estas Lugares placas para ya eran por conocer. Salvador Novo había hecho también una investigación, ¿no? Había unas placas antiguas Ajá. de la década de los 20 que se pusieron y muchas todavía existen. Algunas pues con los cambios urbanos también han desaparecido los edificios, se han demolido, etcétera. Algunas no se conservan, pero otras sí. Entonces muchas las vemos, por ejemplo, en los nombres antiguos de las calles. Ese es un detalle muy curioso que caracteriza a la Ciudad de México, que el centro, lo que Uy. antiguamente fue la Ciudad de México, las calles no llevaban los nombres No. que tienen actualmente. Entonces es Y siempre aparte muy eran- edificante ver Sí. qué nombres tenían y por qué, porque muchos eran leyendas, Ajá, exacto. eran personajes, era algo que había sucedido Era ahí. parte de la labor que se hacía, ¿no? Por ejemplo, la calle de Plateros, que era hoy Madero, pero porque Sí, un había ahí tramo. todas las platerías y estaban la gran mayoría de los plateros, ¿no? Sí, Bueno, es la cierto. Profesa también, porque incluso también ahí mismo en Madero, Había calles que eran por oficios, Por oficios. también. talabarteros, Sí, exactamente. Había calles que eran por algún negocio que se había instalado ahí, por la procedencia de sus habitantes. por los sucesos. Y sobre todo muchas referencias eran por iglesias, por los grandes conventos que antiguamente pues eran las referencias tanto urbanas como en el horizonte, ¿no? Uno veía cúpulas y torres por todos lados en el centro, todavía hasta la fecha
entre los edificios se ven siempre estas partes de los templos. Ajá. Y muchas eran muy curiosas porque daban nombre a varias calles. O sea, la gente en ese entonces pues era curioso que sí podía organizarse de esa forma, ¿no? Que decían San Agustín, esquina con arco de San Agustín, con espalda o puerta falsa, y todas tenían nombres similares. Santo Domingo, ¿no? Había puerta falsa, espalda, y sin embargo la gente ya los conocía, ¿no? Sí, exacto. O por sucesos que estaban, ¿no? Que hacían. Sí. Niño perdido. El gran compilador de esas historias es José María Marroquín, en el libro de la Ciudad de México, que es un tomo ahí imprescindible para quien le guste la crónica de la capital, y que afortunadamente está digitalizado en varias plataformas en internet. Se puede ver ahí en universidades, lo han digitalizado, y entonces se puede consultar, ¿no? Incluso por alfabeto, ahí el nombre de las calles. ¿Qué otros libros hay también para recomendar? Pues hay bastantes. Bueno, Salvador Novo, todos, que se avienten todos. Depende de qué temas, ¿no? Sí. Porque incluso por temas se pueden recomendar distintos libros de la ciudad. Hay libros de leyendas, hay libros que son más como la historia de los templos, así como muy, muy importantes, creo que el de Guillermo Tovar, La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, que ahora ya es más difícil conseguirlo, pero todavía por ahí aparece. Ese libro es muy, muy importante. Pues sí, de Salvador Novo, por ejemplo, La nueva grandeza mexicana, que lo hizo a finales de los años 40 y que describe cómo era la vida. Él ficticiamente lleva a un turista a recorrer la ciudad, y entonces le va enseñando todo. Le dice, a ver, los centros nocturnos, no, pues mira, está y esta tradición, y luego está este teatro, y luego está esta carpa, y muchos lugares. Y ahora vamos a los cines, no, pues está y si quieres ir a este rumbo están estos otros. Entonces es un gran, aunque suene muy simple, es un gran ejercicio de crónica, tanto de memoria como de documentarse y saber qué había en cada colonia, quiénes eran los más famosos, ¿no? Porque no es lo mismo dentro del estudio de la ciudad a veces enfocarse en los cines o en las películas o en los teatros, en los cabarets, y que esta obra haya compilado todo, los tranvías, los edificios de gobierno, las plazas, las avenidas, las colonias importantes. Bueno, pues es un gran ejercicio de conocer la ciudad. Claro. Y sobre todo este tipo de publicaciones también sirven para compararla, para ver cómo era, qué tanto de eso existe. Sí, exacto. El México de ayer, ¿no? Con el de hoy. ¿Y tú has pensado hacer un libro? Me gustaría en el futuro ver la posibilidad de hacer alguna publicación. Me gusta a mí hacer como guías de recorridos, por ejemplo. Creo que es algo en lo que me gustaría incursionar. Por ejemplo, decirle a la gente por qué calles hay cosas interesantes en X colonia, aquí en Popotla, ¿no? Puede ser una ruta. Exacto. Que pueden llevar para conectarla con San Álvaro, con Clavería o no sé, cualquier colonia de la ciudad. Creo que sí es interesante, a partir de la experiencia que me ha dado hacer las cápsulas y recorrer muchos lugares de la ciudad. Pues creo que podría ser útil decirle a las personas dónde hay cosas que vale la pena y que a veces están escondidas, ¿no? Uno no sabe a lo mejor si camina por una calle X de la colonia Juárez, donde hay una casa que hay que ver, un balcón, una tienda, ese tipo de cosas que a veces las conocen los locales y no son tan conocidas como decir el Zócalo, Xochimilco o el Paseo de la Reforma, ¿no? Sí, que luego también hay como unas rutas muy establecidas para ir a la Roma o a la Condesa, al centro, y en este tipo de cosas, por eso también decidimos hacerlo aquí, ¿no? En Popotla, porque era diferente y la gente pues, que conozca también otros. Siempre hay cosas interesantes que conocer. Yo creo que eso es muy importante destacarlo, que tenemos mucho esta concepción de que la ciudad turística es exactamente el Zócalo y el corredor del centro, el perímetro A, Xochimilco, Coyoacán y algunas plazas alrededor, pero bueno, básicamente eso es, ¿no? El Paseo de la Reforma, pero no, la ciudad tiene mucho que contar en cada colonia. Hay sorpresas que uno se va encontrando. Cada colonia a veces tiene cronistas, tiene gente que se ha dedicado a contar su historia, ya sea desde la colonia industrial, por ejemplo, allá al norte de la ciudad, Tlalpan, San Miguel Chapultepec, irse del lado de Iztapalapa, ¿no? Los pueblos de Iztacalco, la ribera del lago, el canal de la Viga,
cosas muy, muy, muy interesantes que cada barrio y cada pueblo tiene cosas por encontrar. Ese es el gran reto, ¿no? Actualmente yo creo que es imposible que se pudiera repetir un ejercicio como el de Salvador Novo. En ese entonces la ciudad era, pues, no sé si la mitad o menos de lo que es ahora. Es imposible. Yo creo que la crónica en la ciudad actualmente ya es una labor colectiva. Ya hay asociaciones, colegios, grupos de cronistas y de investigadores, porque ya no se puede hacer de esa forma. Y tú estás en una de ellas, formas parte de los cronistas de la Ciudad de México. Sí, me invitaron a formar parte del colegio de cronistas de la Ciudad de México, por ahí lo dirige Ángeles González Gamio, que es una gran impulsora de la crónica urbana, muy, muy conocida, tiene una gran trayectoria. Entonces, pues es un gusto compartir con personalidades que aportan cada uno desde su campo a la crónica de la ciudad. Y ahí hay cronistas de Tlalpan, de Milpa Alta, de Azcapotzalco, que son lugares que a veces uno podría decir, bueno, ahí pues, ¿qué puedo encontrar? No es tan fácil a veces llegar a esa información. Y siempre hay gente que está dedicada a conocer su barrio y su colonia y a difundirlo. Claro. Y siempre has dicho también que bueno, que cada quien pues vaya, salga a la calle, conozca, tome las fotos y pues que se vuelva cronista, ¿no? Sí, eso es muy importante y deriva un poco de lo que te decía, ¿no? Actualmente ya no hay un cronista de la ciudad, ya no se puede hablar de alguien que conozca, porque la ciudad ya está desbordada por todas partes. O sea, el cronista de la ciudad tendría que conocer incluso la zona metropolitana, porque ya está muy conectado. O sea, tendría que irse desde Cuautepec hasta la Torielo Guerra y hasta San Juanico, Nextipac, es decir, a Mixcoac, San Pedro de los Pinos. O sea, tendría que abarcar muchísimo, ¿no? Y es imposible, simplemente una sola colonia, pues aquí Popotla, ¿no? Que nos dice, tiene iglesias, tiene escuelas, tiene parques, la traza urbana, cuando se fraccionó, los que lo hicieron. Entonces son cosas que es una investigación tan grande que no se puede. Entonces sí, yo creo que es el momento que ahora la tecnología, las redes sociales nos permiten ser cronistas a todos. O sea, salir, conocer, porque para ser cronista sí es importante la labor de documentarse, por supuesto que es fundamental, pero también lo es la de caminar. Es decir, hay cronistas también urbanos, hay cronistas de fotografía, hay cronistas de muchos temas. Entonces, de cantinas, ¿no? Entonces podemos salir y investigar la historia, pero también recorrerla, caminar y decir, a ver, ¿qué es esta esquina? ¿Por qué esta calle se llama así? ¿Dónde puedo buscar información? ¿Cuál es el origen de mi colonia, de mi calle? Y sobre todo, hacer crónica moderna, es decir, ir relatando los cambios. Ahorita que veníamos caminando, vemos, pues aquí antes había una tienda, por ejemplo, y ahora hay una de tatuajes, o ahora hay un estudio, una estética, ¿no? Ese tipo de cosas, relatarlas, simplemente creo que eso es conserva siempre la memoria y nos da identidad. Son cosas que no se encuentran fácilmente en los libros, y uno actualmente lo puede hacer en Twitter, en Facebook, pone una foto y dice, aquí estaba la tienda tal, pones tu anécdota y la gente lo comparte, ¿no? Claro. Sí, ya las redes nos dan mucha libertad para expresarnos. Que es como lo hemos estado haciendo, ¿no? Y pues bueno, que Crónica se ha dado a conocer por las redes. Sí. La Ciudad de México en el tiempo también por las redes. Las redes sí son una herramienta muy poderosa y muy importante que todos podemos aprovechar. No nada más para compartir nuestro desayuno y nuestros memes, que está muy bien y que es muy divertido y todos lo vemos y lo consumimos, sino también hacerle un espacio a aspectos culturales, ¿no? Todo tipo de cosas se pueden difundir. Sí, otro tipo de contenido. Sí. Bueno, Rodrigo, pues hemos terminado ahí el paseo, la entrevista. Muchísimas gracias gracias por estar aquí, ¿no? En Crónicas de Banqueta TV y ya sabes, en cualquier lado, en el radio, en la tele, en todos lados puedes estar aquí con nosotros, lo agradecemos. Agradecemos también a Render Gato que estuvo aquí con nosotros. Gracias. A todos ellos. Y pues nosotros nos despedimos. Estamos Crónicas de Banqueta, yo soy Arturo Trejo, en una emisión más, no se la pierdan. Y por lo pronto, pues muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Arturo. Saludos a todos. Hasta la próxima.